Hablemos de salario en Colombia. Pero, a ver, ¿qué es exactamente? No es solo la plata que llega a la cuenta. Detrás de esa cifra hay todo un universo legal que lo define, lo protege y lo regula. Hoy vamos a desglosar esas reglas del juego que son esenciales, tanto para quienes trabajan como para quienes emplean. Cada mes, puntualmente, llega el pago por el trabajo. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué hay detrás de esa transferencia? Entender las reglas del juego no es un tema menor, es fundamental. Es la única forma de asegurarse de que todo se está haciendo de manera correcta. Bueno, para empezar, vayamos a la fuente, el Código Sustantivo del Trabajo. La definición es súper clara. Salario es, básicamente, la recompensa directa por un servicio. Y ojo a un detalle clave. No siempre es dinero contante y sonante. También puede ser en especie. Ya veremos qué significa eso. Empecemos por lo primero, los fundamentos. Para poder entender todo lo que viene después, tenemos que dominar los principios básicos que nos dicen qué es y qué no es salario. Pensemos en esto como los cimientos de toda la estructura de compensación en Colombia. A ver, hay 3 reglas de oro que blindan el salario. Primero, y esto es importantísimo, de ahí sale la base para calcular las prestaciones, los aportes a seguridad social y las vacaciones. Segundo, es irrenunciable. Nadie puede decir no, gracias, no quiero mi salario. Y tercero, la norma es que se pague en nuestra moneda, en pesos colombianos. Muy bien, con las bases ya claras, ahora sí, exploremos las distintas formas que puede tomar el salario, porque la ley no es rígida, reconoce que hay diferentes necesidades y situaciones laborales. Aquí tenemos a los 4 protagonistas, el ordinario, que es el que la mayoría conoce, el salario en especie, que como dijimos, no es dinero, el de jornal, que se paga por día, y el integral, que es como un paquete todo incluido con sus propias reglas. El salario en especie es bien interesante. Es cuando parte del pago se da en forma de beneficios, como la vivienda, la comida o la ropa. Pero cuidado, la ley le pone un freno para proteger al trabajador. Nunca se puede pagar el 100% del salario así. Siempre tiene que haber una parte importante en dinero. Pasemos ahora a una modalidad que genera muchas dudas, el salario integral. Es un modelo que suena muy bien, como un todo en uno, porque busca simplificar las cosas. Pero como vamos a ver, tiene unas reglas muy, pero muy estrictas. Y aquí va la primera y más grande de esas reglas. Para poder pactar un salario integral, el ingreso mensual tiene que ser, como mínimo, de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así que como ven, esta modalidad está reservada para los salarios más altos. Pero no es solo el monto base. La ley obliga a que además se incluya algo llamado el factor prestacional, que como mínimo debe ser un 30% del total. ¿Y qué es eso? Bueno, ese 30% es lo que en teoría está reemplazando las primas y las cesantías que no se pagan por separado en este modelo. Entonces, ¿por qué alguien elegiría este modelo? Para la empresa es una maravilla. Simplifica la nómina y reduce trámites. Para el trabajador, significa más dinero en el bolsillo cada mes y una claridad total sobre cuánto es su ingreso. Es un gana-gana si se cumplen las condiciones. Y hablando de claridad, aquí llegamos a uno de los puntos que más genera confusiones. Saber diferenciar qué pagos son salario y cuáles no es crucial. ¿Por qué? Porque de eso depende directamente cómo se calculan las prestaciones sociales. A ver, según la ley, el artículo 127 para ser exactos, todo lo que se recibe de forma regular como pago por el trabajo es salario. Esto incluye, obviamente, el sueldo base, las horas extras, las comisiones por ventas y, ojo, las primas que se pagan de forma habitual. Y por el otro lado, el artículo 128 dice qué cosas no son salario. Por ejemplo, el auxilio de transporte, los viáticos que no son permanentes, las bonificaciones que se dan de vez en cuando, y las herramientas de trabajo, como los uniformes. Nada de esto suma para la base de las prestaciones. Bueno, la ley no solo define qué es salario, también pone unas reglas muy claras para protegerlo y evitar abusos. Estas son las normas que sí o sí hay que conocer. Este número hay que grabárselo, 40%.
La Ley 1393 lo introdujo para ponerle un límite a qué tanto del pago total puede ser considerado no salarial. ¿Y por qué? Pues para evitar que se hagan trampas. Y el propósito es clarísimo, como lo dice la fuente. Se trata de evitar que se disfrace el salario con otros beneficios, para así pagar menos en prestaciones y seguridad social. Es, en pocas palabras, una medida para que no se evadan estas obligaciones. Veámoslo con un ejemplo para que quede súper claro. Si los pagos que se consideran no salariales superan ese 40% del total de lo que recibe la persona, se encienden todas las alarmas. Entidades como la UGGPP pueden llegar, revisar, reclasificar esos pagos como salario y, ¡zas!, vienen las multas y los cobros retroactivos para la empresa. El salario también está protegido de que le quiten pedazos que no deben. La ley es muy estricta. Permite descuentos para la seguridad social, los impuestos o préstamos autorizados por escrito, claro. Pero lo que está prohibido es descontar por multas raras, por el costo de las herramientas o por equipos dañados sin un debido proceso. Ahora viajemos al presente. El mundo del trabajo ha cambiado a una velocidad increíble y las leyes han tenido que correr para ponerse al día, sobre todo con todo esto del trabajo a distancia. Lo que empezó como algo temporal por la pandemia ya se quedó. El famoso auxilio de conectividad nació para reemplazar al de transporte para quienes estaban en casa, y las leyes más recientes ya lo dejaron como un derecho permanente para algunas modalidades de trabajo. Esta tabla nos ayuda a entender las diferencias que son clave. Trabajo en casa es algo más ocasional, y ahí aplica el auxilio de conectividad. Pero el teletrabajo y el trabajo remoto son figuras permanentes y más formales. En esos casos, la responsabilidad del empleador va más allá y debe cubrir directamente los costos de los servicios que se necesitan para trabajar. Y ya para ir cerrando, recordemos dos protecciones que son pilares. El principio de a trabajo igual, salario igual, que es una lucha constante contra la discriminación. Y la prioridad de pago, que asegura que incluso en el peor de los casos, como una quiebra, los salarios de los trabajadores son sagrados y se pagan primero. Después de este recorrido, queda una pregunta en el aire. Conociendo mejor las reglas, ¿la compensación que se recibe realmente se ajusta a estas normas? Y más importante aún, ¿refleje de verdad el valor del trabajo que se aporta cada día? Es una buena reflexión para terminar.